Mi familia me obligó a cuidar a mi tío adicto porque decían que era mi deber como sobrino. Cuando se recuperó y heredó la fortuna de mi abuelo, toda la familia le hablaba olvidándose de mí. Ahora que murió y me dejó todo, me suplican repartir como familia. Les dije que no se hereda lo que nunca se cuidó. Tenía 28 años, 2 trabajos de mierda que apenas me daban para pagar el alquiler de un apartamento con goteras y una familia que siempre aparecía cuando había que cargar cajas, cuidar enfermos o aguantar gritos que no eran míos. En ese momento, no tenía pareja, no tenía hijos, y según ellos, eso me convertía automáticamente en el sobrino disponible, como si no tener una familia propia me quitara el derecho al descanso, a tener vida. A decir que no, mi mamá, que solía hablar con tono de mártir cuando alguien la incomodaba, me llamó una tarde con esa voz que ya conocía, la que siempre venía cargada de algo que yo iba a detestar. Me dijo, casi con lástima fingida, que mi tío Luis estaba otra vez en las últimas, que el casero lo había echado por impago y que nadie sabía dónde estaba durmiendo. Lo dijo como si fuera una noticia cualquiera, como si fuera normal que su hermano, porque Luis es su hermano, no mío, estuviera reventado por los opioides y todos se lo pasaran de un lado a otro como si fuera una caja con fugas. Me dijo que yo debía ayudar, que era mi sangre, que Dios recompensa a los que no abandonan. Le pregunté si ella le había llevado un plato de comida la última vez que estuvo en el hospital por una sobredosis, y me contestó que tenía problemas de presión. Le pregunté si mi abuelo, ese viejo duro que no soltaba un centavo sin un sermón encima, había ofrecido pagarle una clínica, y me dijo que el abuelo ya estaba muy viejo para ese tipo de cosas, que estaba cansado. Que esas decisiones le tocaban a los jóvenes. Me hervía la sangre. Siempre era igual. Cuando alguien se caía, ahí estaba yo para recoger los pedazos. Pero si yo pedía algo, hasta un puto favor mínimo, era como si hablara en otro idioma. Luis no era un santo, eso lo sabía. Cuando yo era niño, él era el tío gracioso, el que llegaba con dulces escondidos y chistes malos, pero luego vino la operación de la espalda, los calmantes, los años de silencio. Y las veces que aparecía solo eran para pedir dinero o cuando alguien lo encontraba durmiendo en el carro. Lo fueron soltando poco a poco, primero con excusas, luego con frases más crueles, hasta que se convirtió en el fantasma de cada reunión familiar. Nadie se quería hacer cargo, pero a todos les encantaba hablar de lo triste que era verlo así. Mi mamá lloraba en las cenas de Navidad diciendo que Dios tenía un plan, mientras servía pavo a los demás como si no tuviéramos a un pariente durmiendo en un parque. Mis tías repetían entre dientes que él se lo buscó y que cada quien tiene su destino. Pero cuando finalmente el casero lo echó, cuando la situación ya era insostenible y nadie más quería cargar con la vergüenza de admitir que no iban a hacer nada, todos voltearon hacia mí como si fuera el elegido para cargar con el desastre familiar. Que porque era joven, que porque no tenía hijos, que porque tenía buen corazón. La última fue la peor. Me dijeron que yo siempre había sido bueno, como si eso fuera una obligación eterna, como si la bondad viniera con una cadena. Fui a buscarlo un miércoles a media tarde, justo entre un turno de almacén que me dejaba molido y un turno nocturno en un restaurante que apestaba a grasa rancia. Lo encontré en un parque, medio dormido, con los zapatos empapados y una mirada que no sabía si me reconocía o me confundía con alguien más. Me acerqué y lo toqué en el hombro. Al principio se asustó, luego murmuró mi nombre, y después bajó la cabeza como si le pesara el cuello. No me dijo nada, solo subió al carro cuando se lo ofrecí. Tenía un olor a días sin bañarse que me dio pena más que asco. Se notaba que no había comido en horas, tal vez días. En el camino no hablamos. Le dije que podía quedarse conmigo unos días, que íbamos a ver qué se podía hacer, pero que tenía que seguir ciertas reglas. No me respondió. Solo miraba por la ventana como si el mundo le quedara grande. Cuando llegamos al apartamento, le di una toalla, le preparé algo simple, y le dejé claro que no podía consumir nada mientras estuviera en mi casa. No fue una amenaza, fue una línea que necesitaba marcar desde el principio. Y esa noche, mientras él dormía en el sofá como si no hubiera tocado una cama en siglos, yo me senté en la cocina, con una cerveza barata y la cabeza estallándome. Sabía en lo que me estaba metiendo,
Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no había nadie más. Y no porque no pudieran, sino porque no querían. Y eso, para mí, era la mayor traición de todas. Al día siguiente empecé a mover contactos. Llamé a clínicas comunitarias, pregunté por programas de recuperación, fui a reuniones de Al-Anon para saber cómo mierda se sobrevive al caos sin perderse uno también. Todos los días era una lucha. Había momentos en los que pensaba que lo estaba logrando, y otros en los que solo quería gritar. A veces él me hablaba como si fuera su sobrino, con cariño, con culpa, y otras veces me miraba como si fuera su carcelero. Pasó una semana y nadie más preguntó por él. Ni un mensaje, ni una llamada. La familia se desentendió como si al entregármelo hubieran cumplido su parte. Solo mi abuelo, en una llamada rápida, me soltó que ojalá no lo malcriaras. Como si tuviera la cara de decirme que era yo quien lo tenía que educar, cuando él fue quien lo dejó tirado desde antes que yo supiera lo que era una adicción. Y así empezamos. Luis, mi tío, el adicto olvidado, el problema familiar que todos querían esconder bajo la alfombra, y yo, el sobrino sin hijos, sin pareja, sin responsabilidades, que se convirtió en el enfermero, el psicólogo, el chofer y el soporte emocional de alguien que ni siquiera sabía si quería vivir. La familia respiró tranquila. Ya había un idiota haciéndose cargo. Y yo me lo comí todo, sin rechistar, porque pensé, y esto me lo tragué como trago amargo, que al final alguien se acordaría de lo que hice, que lo valorarían. Que al menos reconocerían que no los dejé solos cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Pero no. Lo que vino después fue algo que ni siquiera en mi peor momento habría anticipado. Porque cuando Luis empezó a mejorar, a levantar cabeza, a tener otra vez voz y voto, ya no era el enfermo. Ahora era el heredero. Y de repente, todos se acordaron de él. Y se olvidaron de mí. Como si yo nunca hubiera existido. Como si mi sacrificio fuera un paréntesis que se podía borrar con una sonrisa. Como si ser el que lo sostuvo no valiera nada frente al que volvió a tener dinero. Actualización 1. Habían pasado poco más de 6 meses desde el día que recogí a Luis en ese parque donde parecía haberse convertido en parte del paisaje, un bulto de ropa vieja, una sombra más tirada bajo un árbol seco. Invisible para todos menos para mí. En ese tiempo, la rutina de tenerlo en casa se volvió tan pesada como constante. Al principio era como vivir con un extraño impredecible. No sabía si al llegar del trabajo lo iba a encontrar durmiendo, temblando, gritando, o simplemente tirado en el suelo porque le daban esos episodios donde le bajaba la presión. O le venían unas náuseas incontrolables que lo dejaban pálido como papel. Tenía que esconder las llaves, controlar el dinero en efectivo y revisar los gabinetes cada 3 días porque ya me había pasado que desaparecieran hasta los jarabes para la tos. Pero aún con toda esa tensión, nunca me planteé echarlo. No porque fuera un mártir ni mucho menos, sino porque ya había pasado demasiado tiempo viendo cómo la familia lo soltaba cada vez que se volvía difícil de mirar. Y a mí me quedaba todavía algo de ese estúpido sentido de deber que arrastraba desde niño. Siempre fui el que levantaba el desorden, el que decía yo lo hago, el que se quedaba con la bronca cuando todos fingían que no escuchaban. Durante ese tiempo, conseguí que un centro comunitario nos aceptara en su programa de tratamiento ambulatorio, gracias a una trabajadora social que tenía más paciencia que todos nosotros juntos. Le daban terapia 3 veces por semana, acceso a metadona regulada y sesiones grupales donde se sentaba con otros hombres rotos a intercambiar historias que dolían solo de escucharlas. No sé si fue eso o si fue el simple hecho de tener un techo donde dormir sin miedo. Pero lentamente, y casi sin que lo notara, Luis empezó a parecerse más al hombre que me cargaba en los hombros cuando yo era niño. Y menos a ese ser tembloroso que recogí del parque. Empezó a bañarse sin que se lo pidiera, a limpiar su espacio, a preguntarme por mis horarios de trabajo, incluso a prepararme café cuando me veía llegar muerto después del turno doble. Me hablaba poco, pero cuando lo hacía, ya no sonaba como alguien que estaba esperando morirse. Lo noté un domingo, cuando me senté a comer frente al televisor y él soltó que el café que hacían en el grupo de los lunes sabía a suela mojada, pero que iba igual porque el tipo que lo dirigía le caía bien.
No fue la frase en sí, fue el hecho de que hablara con tono liviano, sin esa carga de culpa con la que venía hablando desde que llegó. Me quedé mirándolo, y no dije nada. A veces, las pequeñas señales dicen más que todos los discursos. Fue también durante ese periodo cuando empecé a escribir todo lo que hacía. No como bitácora emocional ni nada poético, sino como registro frío, cuánto gastaba en transporte, qué días lo llevaba a terapia, cuánto pagaba de su parte en la cuenta de luz, qué medicinas compraba, cuántas horas dejaba de trabajar por acompañarlo a una cita o por salir corriendo porque tuvo un episodio de ansiedad. No sabía bien para qué lo hacía, pero algo me decía que algún día lo iba a necesitar. Había algo en el aire, en la forma en que mi familia me ignoraba pero a la vez preguntaba cómo va Luis solo para tener algo de qué hablar. Ninguno se ofrecía a ayudar, ninguno preguntaba si necesitaba un respiro. Me escribían solo para saber si ya estaba mejorcito, y a veces ni eso. Para ellos, yo era el reemplazo, el pariente útil, el tonto que siempre decía que sí. Y yo lo sabía. Pero cada día me volvía menos ingenuo, y más consciente de que esta vez no iba a dejar que me pasaran por encima. Un día, mientras lo llevaba en el carro a una de sus terapias, Luis me pidió que parara en una gasolinera. Se bajó, regresó con una bebida energética y una bolsa de papas, y me la entregó sin decir nada. Luego, ya en el asiento, me dijo casi en voz baja que había estado pensando en lo que hice por él. Me dijo, si no me hubieras recogido ese día, estaría muerto. Lo sé. Y aunque no me alcance la vida para pagarte, estoy intentando ser alguien que no te dé más vergüenza. Esa frase me desarmó, porque él no tenía ni puta idea de que nunca me dio vergüenza. Me dio coraje, pena, frustración, miedo, pero vergüenza, jamás. Y sin embargo, entendía por qué lo pensaba. Porque la vergüenza era el idioma que le habían enseñado a hablar en esta familia, vergüenza por enfermar, por fallar, por no ser suficiente. Y lo que yo estaba intentando, aunque no me saliera perfecto, era enseñarle a hablar otro idioma. Empezamos a marcar en un calendario los días limpios. Al principio fue con miedo, como si nombrarlo fuera a romper la racha. Pero después fue como un ritual. Cada noche, antes de acostarse, Luis tomaba el marcador rojo, se acercaba al cartón pegado en la pared de la cocina y hacía una cruz firme. Cuando llegó al día 30, me sorprendí cocinándole enchiladas como celebración. No eran las mejores, pero le puse corazón. Y él, con una sonrisa torcida, me dijo que eran las primeras enchiladas que comía sobrio desde hacía más de 15 años. Me reí, le dije que no exagerara, y me contestó que no era broma. Que la última vez que comió enchiladas sin estar bajo alguna droga, probablemente yo tenía 10 años. Me cayó como una piedra al pecho. Porque uno se acostumbra tanto al caos que se olvida del tiempo perdido. A los 2 meses de esa noche, consiguió una cama en una casa sobria con supervisión y reglas claras. No era un lugar de lujo, pero tenía estructura, y eso era lo que él necesitaba. Acordamos que yo pagaría la primera mensualidad y él trataría de conseguir alguna ayuda estatal después. Lo llevé con sus pocas cosas, lo ayudé a instalarse, y antes de irme, le dejé una hoja donde anoté los horarios de las reuniones, los contactos de emergencia, y una frase que escribí con rabia y con cariño. Si todos te sueltan, yo no. Me fui con el estómago revuelto, porque no confiaba todavía, porque sabía que las recaídas son parte del proceso, pero también porque era la primera vez en meses que la casa iba a estar vacía. Y esa soledad, aunque me devolviera espacio, también me dejaba con el eco de todo lo que había vivido. En ese momento, mi familia no dijo absolutamente nada. No preguntaron cómo le fue, no ofrecieron cubrir ni $1, no se acercaron. Pero semanas después, cuando Luis empezó a verse mejor, cuando compartió una foto en redes sociales con el pelo cortado, con una camisa nueva, y sonriendo con un grupo de compañeros del programa, empezaron los mensajes. Mi tía Susana escribió que se notaba el milagro, mi primo Daniel comentó que el tío siempre fue fuerte, solo necesitaba apoyo, y mi mamá, como siempre, publicó un versículo bíblico con su foto. Como si eso la eximiera de haberlo ignorado durante años. Nadie mencionó mi nombre. Nadie dijo, gracias al que se quedó.
Porque eso no vende, eso no se aplaude. Se asume. Como si fuera lo mínimo. Y ahí entendí, sin necesidad de que nadie lo dijera, que yo era el hilo invisible que sostenía todo, pero que si desaparecía, iban a seguir actuando como si no hiciera falta. Y me prometí que no iba a olvidar ni una sola de esas caras cuando llegara el momento de la verdad. Porque yo no estaba guardando rencor. Estaba tomando nota. Y lo que no se dice, también se cobra. Solo que no con palabras, sino con decisiones. Actualización 2. Habían pasado 14 meses desde aquella noche en que le dejé el calendario con días marcados y la nota pegada a la puerta. 14 meses desde que lo llevé a la casa sobria, con un nudo en el estómago y la sensación de que todavía podía pasar cualquier cosa, para bien o para mal. Pero contra todo pronóstico, Luis no solo se mantuvo limpio, sino que empezó a florecer. No de forma espectacular ni digna de película, pero sí con pasos pequeños y firmes que para quienes lo conocíamos desde su peor versión, sabían a milagro. Empezó a colaborar en la casa, a asistir con constancia a las reuniones, incluso consiguió un trabajito en un taller mecánico local, donde limpiaba piezas, recogía herramientas, hacía mandados. No era mucho, pero era lo primero estable que tenía en años, y lo trataba como si fuera un tesoro. Me llamaba cada domingo por la tarde solo para decirme cómo le había ido en la semana, a veces con orgullo, otras con cansancio, pero siempre con ese tono que tenía cuando sabía que yo iba a escuchar. Aunque no tuviera nada grandioso que contar. Y eso, para él, era nuevo. Porque durante años, nadie lo escuchó más allá del escándalo. La familia, por su parte, seguía en su eterna farsa de unidad en grupos de WhatsApp llenos de imágenes religiosas, chistes reciclados y cadenas de oración que nadie leía. Ya para entonces se habían acostumbrado a que Luis estaba bien, y eso les bastaba para justificar su comodidad. Pero fue justo entonces, con el limpio, trabajando, empezando a reconstruirse, que vino el primer giro que lo cambiaría todo, la muerte de mi abuelo. Fue rápida, sin drama, sin despedida. Una neumonía maltratada que se complicó por la edad, y en cuestión de semanas pasó de caminar por su casa con bastón a estar en una cama sin reconocer del todo quienes estaban a su lado. Yo no fui a verlo. No por rencor, sino porque me parecía una hipocresía aparecer en su cama cuando él mismo decidió alejarse de todos emocionalmente hacía años, excepto para dar órdenes. Mi mamá, en cambio, armó un espectáculo de sufrimiento que le duró justo hasta que empezaron a hablar del testamento. Y entonces, como era de esperarse, la dinámica de la familia entera cambió. El día de la lectura del testamento, nos citaron a una oficina de abogados en un edificio viejo del centro, donde todo olía a madera y a polvo acumulado en alfombras que nunca se cambiaron. Llegamos todos con esa tensión silenciosa que flota cuando hay dinero de por medio. Vi a mis tías vestidas de negro con más maquillaje que de costumbre, a mis primos fingiendo que no esperaban nada pero con los ojos puestos en el maletín del abogado. Y a mi mamá mordiéndose el labio como si estuviera en una misa. Luis llegó puntual, con camisa blanca y pantalones de algodón, nervioso pero limpio. Se sentó junto a mí y me preguntó bajito si creía que el abuelo le había dejado algo. Yo solo le dije que no esperara mucho, que probablemente todo se iría para mi mamá, como siempre. Pero me equivoqué. El abogado, un señor delgado con cara de haber visto demasiadas familias romperse en esas mismas sillas, empezó a leer en voz alta el testamento, y a los pocos minutos, el ambiente cambió por completo. El abuelo, en una jugada que nadie vio venir, le había dejado a Luis la mayor parte de su patrimonio, la casa de Pasadena, 2 cuentas bancarias con ahorros, un camión clásico que tenía más valor sentimental que real. Y la mitad de una propiedad en el campo que compartía con otro familiar lejano. El resto, es decir, migajas en comparación, se repartía entre mis tías, mi madre y sus nietos favoritos. Nadie habló al principio. Nadie supo cómo reaccionar. Fue como si la sala se quedara sin aire. El hijo problemático, el adicto, el que pasó años tirado, el que nadie quiso en la casa ni en las fotos, acababa de ser nombrado heredero principal. Yo, que había jurado no sentir nada, me sentí al borde de la carcajada. No por burla, sino por la ironía brutal del momento.
Los mismos que no le habrían dado ni un vaso de agua, ahora estaban obligados a ver cómo él se volvía el nuevo centro de poder. Mi mamá soltó un esto no puede ser tan bajito que solo yo lo escuché, y mi tía Susana se acomodó en la silla con una dignidad forzada que no convencía a nadie. Algunos intentaron disimular, otros no pudieron. Un primo incluso salió de la sala con el teléfono en la oreja como si tuviera algo más importante que hacer. Luis, en cambio, se quedó paralizado. Me miró con los ojos abiertos como platos y me susurró que no entendía qué estaba pasando. Yo le apreté el brazo y le dije que se lo merecía, que no dudara, que no se dejara convencer de que eso era un error. Porque lo que venía, lo sabía desde antes de que terminara la reunión, era una avalancha de hipocresía disfrazada de cariño. Y no me equivoqué. Esa misma noche, su celular no dejó de sonar. Primos, tías, incluso vecinos le escribieron para felicitarlo, para decirle que siempre creyeron en él, que qué orgullo ver cómo salió adelante, que ojalá ahora podamos reunirnos como antes. Luis, que todavía tenía ese impulso de complacer, empezó a contestar todos los mensajes, a prometer reuniones, a hablar de invitar a todos a una comida en su nueva casa. Y yo lo dejé hacer. No porque creyera que era lo correcto, sino porque entendía que tenía que vivir esa ilusión para luego despertar. No se puede obligar a nadie a ver la verdad. Solo se puede estar ahí cuando finalmente la ve con sus propios ojos. Una semana después, organizó una pequeña reunión en la casa de Pasadena. Yo no iba a ir, pero al final me convencí porque sabía que no quería estar solo. Lo ayudé a cocinar, a limpiar el patio, a armar las sillas, y estuve ahí, en un rincón, viendo cómo desfilaban todos aquellos que lo abandonaron sin asco y ahora le hablaban como si siempre hubieran estado. Vi a mi mamá abrazarlo con una emoción falsa, vi a mis tías tomarse fotos con él para subirlas a redes con frases como la familia es lo más importante, y vi como uno a uno. Todos esos parásitos disfrazados de parientes le sonreían mientras medían el tamaño de la casa, preguntaban por el valor del camión y se ofrecían a ayudar con las cuentas si lo necesitaba. Fue asqueroso. Pero Luis, todavía ingenuo, todavía con hambre de pertenecer, les abrió la puerta, les sirvió comida, les regaló tiempo. Yo no dije nada. Solo observé. Porque a veces lo más necesario no es advertir, sino esperar. Porque cuando alguien se acostumbra a ver el cariño como algo que se gana solo con sacrificio, tarda en entender que también se puede fingir. Y la familia, la mía al menos, era experta en fingir. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron, Luis me miró cansado, con esa mezcla de satisfacción y duda que aparece cuando uno empieza a sospechar que fue usado, pero todavía no quiere aceptarlo. Me dijo que se sentía raro, que le parecía todo demasiado rápido, que no sabía si podía confiar. Le respondí que lo único que tenía que hacer era no olvidar quién estuvo cuando él no tenía nada. Él bajó la cabeza y dijo que eso nunca lo iba a olvidar. Pero lo olvidó. No de golpe, no con crueldad, pero sí con la inercia de quien empieza a recibir atenciones que antes se le negaban. Empezó a llamarme menos. Empezó a consultar decisiones con sus tías. Empezó a defender a quienes antes lo llamaban basura. No me lo tomé personal. No me dolía por orgullo. Me dolía porque sabía que lo estaban devorando de a poco. Que lo estaban envolviendo con falsas atenciones para volver a meterlo en el molde familiar, para tenerlo cerca solo mientras el dinero durara. Pero también sabía otra cosa, que si bien podía estar ciego por ahora, Luis tenía memoria. Y la memoria, tarde o temprano, despierta. Y cuando lo hiciera, yo iba a estar ahí. No para decirle te lo dije, sino para recordarle que nunca estuve por interés. Que estuve cuando todos fingían no ver. Que no fui su familia de nombre, sino de batalla. Actualización 3. Habían pasado alrededor de 9 meses desde aquella reunión familiar en la casa de Pasadena, esa especie de teatro social en el que todos actuaron como si el pasado no hubiera existido, como si la adicción de Luis, sus años en la calle, los vómitos en los baños ajenos, las llamadas sin respuesta y los silencios incómodos fueran parte de un sueño colectivo que podían enterrar bajo bandejas de enchiladas y fotos sonriendo para Facebook. Desde entonces, el ritmo de todo había cambiado. Luis seguía limpio,
al menos eso creía yo. Seguía trabajando en el mismo taller, ahora con más responsabilidades. Se había comprado ropa nueva, había instalado aire acondicionado en la casa y hasta pintó la fachada. Lo vi moverse entre su nueva normalidad con una mezcla de alivio y cautela, como quien sabe que un mal paso puede hacer que todo se venga abajo. Pero que también está probando por primera vez el sabor de no tener que justificar cada segundo de su vida. Por un tiempo, parecía que lo había logrado. Que el infierno era cosa del pasado. Que el tipo que yo encontré temblando en un parque ya no existía. Y sin embargo, la sensación de que algo no cuadraba empezó a rondarme como una mosca molesta. No era una prueba concreta, ni una evidencia clara, pero había detalles. Cosas pequeñas que se acumulaban. Un par de veces me canceló reuniones que antes no se perdía, diciendo que había tenido un día largo, pero su voz sonaba diferente. Otras veces me contestaba mensajes con muchas horas de diferencia, con frases genéricas que parecían redactadas por compromiso. Y hubo una ocasión, que todavía tengo grabada, en que lo llamé tarde porque necesitaba un favor urgente, se me había averiado el carro, y no contestó. Al día siguiente, me dijo que había estado descansando, apagado, pero tartamudeó, y yo ya conocía ese tartamudeo. Era el mismo que usaba cuando me mentía en los primeros días, cuando juraba que no había consumido y tenía los ojos rojos como brasas. Durante semanas, no le dije nada. No quería acusarlo sin saber, no quería ser el policía. Pero lo observaba. Iba a su casa de vez en cuando, a veces sin avisar, y encontraba botellas vacías en la basura que antes no estaban, o cajas de medicamentos para el dolor de espalda con recetas que no tenían su nombre. Lo confronté una noche, sin rabia, solo con la verdad. Le pregunté directamente si había recaído. Se quedó callado. Bajó la mirada. Intentó negar, pero no tenía fuerzas. Al final lo admitió. Me dijo que había tomado unas pastillas que le dio un primo porque había tenido una crisis con la pierna, que no fue para drogarse, que solo fue una vez. Yo no grité. No lloré. Me senté en el sillón frente a él y le dije que sabía que esto podía pasar, que no me sorprendía, pero que lo que hacía la diferencia era lo que venía después. Le recordé que cada recaída no lo volvía un fracaso, pero que ocultarla sí lo convertía en un mentiroso. Y que si había una próxima vez y no era honesto, entonces no me buscara. Él me miró con los ojos rojos, no sé si por dolor o por vergüenza, y me dijo que no quería volver a ser ese hombre que yo encontré deshecho. Le creí. Quise creerle. Lo llevé al grupo de apoyo esa misma semana. Retomó sesiones individuales. Se ofreció voluntariamente a volver a la casa sobria por un mes, como medida preventiva. Yo cubrí el gasto sin decirle cuánto costaba, porque no quería que el dinero fuera una excusa. Y otra vez, como al principio, lo acompañé en silencio. Durante ese mes, mi familia reapareció, pero no para ayudar. Mi tía me mandó un mensaje diciendo que exageraba el drama, que todos tienen un bajón, que no era para tanto. Otra prima me escribió para pedirme la llave de la casa de Pasadena por si se necesitaba usar mientras él estaba internado, como si su recaída fuera sinónimo de desalojo inmediato. Mi madre, fiel a su estilo, me llamó con tono meloso para decirme que todo eso pasaba por darle demasiada confianza, como si cuidar a alguien fuera un crimen. Yo no respondía nada. Solo bloqueé, silencié y seguí. Porque ya no necesitaba sus opiniones. Porque si algo tenía claro, era que esta era una batalla que solo entendíamos los que la peleábamos. Y ellos, todos ellos, eran apenas observadores desde una grada cómoda, juzgando la sangre ajena como si nunca hubieran tenido las manos manchadas de abandono. Luis salió del mes en la casa sobria más flaco, más callado, pero con esa mirada que a veces tienen los que han estado al borde del abismo y se aferran a cualquier pedazo de suelo firme. Me pidió disculpas sin palabras, solo me abrazó al salir y se quedó un buen rato ahí, sin decir nada. Lo llevé de nuevo a su casa, que por suerte había quedado tal cual, porque yo me había encargado de todo. Me pidió que lo acompañara al notario una semana después. No supe por qué al principio. Pensé que tal vez era algo relacionado con el seguro o con la casa. Pero cuando llegamos,
Me entregó un sobre cerrado con mi nombre. Me dijo que era su nueva voluntad. Que había actualizado el testamento. Que si algo le pasaba, todo lo que él tenía ahora era para mí. No porque me lo hayas pedido, dijo, sino porque sin ti no tendría nada que dejar. Intenté detenerlo. Le dije que no hacía falta, que no lo había cuidado por eso. Me respondió con una firmeza que pocas veces le había escuchado, justamente por eso. Le firmé los papeles, no porque me interesara su casa, ni su cuenta, ni el puto camión que todos codiciaban, sino porque entendía que ese acto era su forma de cerrar un círculo. De decir que la lealtad también se premia. De que, después de una vida entera sintiéndose deuda, finalmente podía dejar algo limpio. Desde ese día, no volvimos a hablar del testamento. Lo guardé en un cajón, debajo de mis propios documentos, y no lo volví a mirar. Pero sí noté que algo había cambiado en él. Que esa recaída, en lugar de tirarlo, lo había hecho más consciente de su fragilidad. Que por primera vez no quería fallarse a sí mismo. Yo seguí mi vida. Trabajaba menos horas porque al fin pude dejar uno de mis 2 empleos. Empecé a tomarme un día libre a la semana, algo que no hacía desde hacía años. Volvía a tener algo parecido a una vida normal. Pero no dejaba de estar pendiente de Luis. De vez en cuando íbamos a cenar, hablábamos por teléfono, nos reíamos de cosas viejas. La relación cambió. Ya no era solo el sobrino cuidando al tío enfermo. Ahora éramos 2 adultos rotos reconstruyéndose al lado del otro. Él me había mostrado su peor versión, y yo no lo había soltado. Y ahora, poco a poco, me estaba mostrando su mejor versión, y yo estaba ahí para verla crecer. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese equilibrio era frágil. Que la tranquilidad, como todo en esta vida, venía con fecha de vencimiento. Y que el siguiente golpe no iba a venir en forma de recaída, sino con bata de hospital. Porque cuando todo parecía por fin estabilizarse, la vida, con su humor negro y su desprecio por los planes, decidió arrancarnos el suelo una vez más. Y esta vez, ya no había forma de evitar lo que venía. Porque el cuerpo, incluso el más valiente, también se cansa de pelear. Actualización 4. Habían pasado poco más de 3 años desde aquella tarde en la que lo encontré encorvado bajo un árbol, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. 3 años desde que entró por la puerta de mi apartamento arrastrando un par de bolsas de plástico, los huesos visibles bajo la camiseta y ese olor amargo que se le pega a quienes viven en la calle. 3 años exactos desde la primera noche que durmió en mi sofá. Y justo cuando creía que habíamos sobrevivido al vendaval más jodido, cuando pensaba que habíamos aprendido a respirar sin mirar atrás, el golpe que venía escondido como trampa nos reventó la cara de frente. Todo empezó con una tos seca que no cedía. Luis decía que era el clima, que últimamente el aire acondicionado le secaba la garganta. Luego vinieron los dolores, primero vagos, como si no supiera bien dónde le dolía. Decía que era muscular, que había cargado mal unas cajas en el taller. Pero una mañana, mientras lo acompañaba a una consulta de rutina, lo vi inclinarse hacia un lado, sujetarse el abdomen, y luego, sin aviso, vomitó sangre en el estacionamiento. Fue la primera vez, desde aquella recaída meses atrás, que lo vi con esa cara. No de miedo. De resignación. En urgencias nos tuvieron horas, y yo estaba tan alterado que olvidé comer, olvidé chequear mis turnos, olvidé llamar a casa. Solo podía ver cómo los médicos iban y venían, tomaban muestras, pedían imágenes, lo conectaban a cosas, y me hablaban con una mezcla de tecnicismo y compasión que me ponía la piel de gallina. Cuando finalmente nos sentaron en un cubículo y apareció una doctora con expresión tensa, lo supe sin necesidad de que lo dijera. Era cáncer. Páncreas. Avanzado. Inoperable. Las palabras flotaban en la sala, pero ninguna sonaba real. Era como si estuviera viendo una película con pésimo guión. Él no reaccionó de inmediato. Ni siquiera preguntó cuánto tiempo. Solo se quedó mirando el suelo, con los dedos entrelazados y la mirada vacía. Yo sí pregunté. La doctora dudó, miró su tabla, y dijo que no podían asegurarlo, pero que con tratamiento paliativo quizás 1 año. Quizás.
Lo que siguió después fue un torbellino de papeles, derivaciones, decisiones difíciles que había que tomar con la cabeza helada y el corazón hecho trizas. Luis no quería quimioterapia. Lo pensó, lo consultó, y fue muy claro. Me dijo que había gastado toda su energía en reconstruirse, en dejar de morir por partes, y que no quería pasar lo que le quedaba con tubos, pinchazos y náuseas que lo dejaran en cama. Dijo que no quería volver a sentirse como un cadáver con pulso. Así que aceptamos cuidados paliativos. Contratamos el servicio de Hospice y montamos una habitación en la casa de Pasadena, con cama articulada, tanques de oxígeno, medicación para el dolor y todo lo que necesitaba. Yo me encargué de los trámites. Él solo quería no tener miedo. Y ahí empezó la parte más jodida de todo este proceso. Porque no fue solo verlo apagarse poco a poco. Fue también ver cómo, al enterarse del diagnóstico, esa misma familia que lo había dado por muerto cuando estaba en las calles y lo había usado cuando tuvo plata, volvió a aparecer. No por amor. No por compasión. Por presencia. Por estrategia. Empezaron a llegar con flores, con sopas que él no podía comer, con susurros en el oído que creían que yo no escuchaba. Lo vi con mis propios ojos. Una de mis tías, la que durante años le dijo parásito a sus espaldas, le decía ahora, sentada en su cama, que si algo le pasaba, no se olvidara de que la familia era lo más importante. Otra le llevó una Biblia y le pidió que dejara todo en orden. Lo trataban como si fuera un anciano rico al borde del testamento, no como un hombre moribundo que lo único que necesitaba era silencio, agua y respeto. Yo los dejé hablar. No por debilidad. Porque sabía que él no era el mismo de antes. Y no lo era. Cada vez que alguno venía con esas frases cargadas de falsa ternura, él los miraba, sonreía con esa media sonrisa que ya no engañaba a nadie, y cambiaba de tema. A mí me decía después que les dejaba hablar para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y vaya que llegaban lejos. En menos de una semana, su teléfono sonaba todos los días con propuestas disfrazadas de amor. Si necesitas a alguien que administre tus cosas, yo puedo ayudarte con los trámites del seguro, mira que en la casa de campo hay un impuesto pendiente, yo me encargo si quieres. Una tarde, mientras lo ayudaba a bañarse con la esponja húmeda, me dijo con tono seco que me asegurara de no dejar entrar a nadie cuando él ya no pudiera decidir. Me preguntó si recordaba el sobre del testamento. Le dije que sí. Me dijo que no lo abriera hasta que todo pasara. Ahí está todo. Ya me encargué. ¿Y tú sabes por qué? Fue lo único que dijo. Yo no insistí. Porque el respeto no solo es por los vivos, también es por los que se están yendo. Los días siguientes se volvieron una rutina en cámara lenta. Le dolía al hablar, le costaba tragar, dormía más de lo que estaba despierto. Pero cuando abría los ojos, me buscaba con la mirada, como quien se aferra a una sola cosa para no perder el sentido. Me volví su sombra. No trabajaba. Me gasté todos mis ahorros en mantenerme cerca. No porque nadie me lo pidiera. Porque no iba a permitir que muriera solo, ni con extraños. La familia seguía apareciendo, algunos con lágrimas de cocodrilo, otros con preguntas disfrazadas de compasión. Una prima se atrevió a decirme que lo correcto era que todos opináramos sobre lo que va a pasar. La miré a los ojos y le dije, sin levantar la voz, que los únicos que podían opinar eran los que limpiaron vómito, cambiaron pañales. Pelearon con seguros y sostuvieron la mano de un hombre que se estaba deshaciendo frente a ellos. Y que, hasta donde yo recordaba, eso solo lo había hecho yo. Luis murió un miércoles por la madrugada. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Estaba sentado en una silla junto a su cama, medio dormido, y de pronto sentí que el silencio cambió de tono. Me acerqué, le toqué el brazo, y su cuerpo ya estaba tibio. No frío. Tibio. Como si la vida se le hubiera escapado en un suspiro. No lloré de inmediato. No porque no doliera. Porque ya lo había llorado todo durante esas noches en las que se quedaba en silencio, y yo salía al porche a fumar aunque no fumara. Llamé al Hospice. Vinieron. Lo prepararon. Me dejaron estar un rato más a solas. Me senté en el borde de la cama,
Le acomodé el gorro que tanto le gustaba, el mismo que me pidió que pusiera en su ataúd, y le dije bajito que ya estaba. Que no se preocupara. Que yo me iba a encargar de todo. Y lo dije con un peso que no sabía que cargaba. Porque más allá de lo que me dejó, me heredó una historia que merecía terminar con dignidad. El velorio fue sencillo, como él quería. Nada de flores caras, nada de misa larga, solo música suave y fotos de él en sus días buenos. Llegó la familia, por supuesto. Todos con ropa negra y cara de duelo. Todos saludándome como si me hubieran acompañado en cada etapa. Uno de mis primos se acercó a decirme que Luis siempre fue especial y que todos deberíamos quedarnos con los buenos recuerdos. No respondí. No iba a permitir que convirtieran su muerte en otro evento social. Pero tampoco iba a caer en provocaciones. Hasta que una tía, la misma que en vida le rogó que pensara en la familia al momento de firmar papeles, empezó a dar órdenes. Que la música estaba muy alta. Que había que mover el arreglo de flores. Que alguien tenía que leer un salmo. Me acerqué, sin levantar la voz, y le dije que si seguía hablando como si esto fuera su show, le iba a pedir al encargado del lugar que la sacara. Me miró ofendida. Yo no bajé la mirada. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discurso. Nadie se atrevió a decirme nada más. Esa noche, al llegar a casa, saqué el sobre del testamento. Lo abrí, con las manos temblorosas. Lo leí completo, en silencio. Estaba todo. Las propiedades, las cuentas, el camión, el terreno compartido. Todo a mi nombre. No para compartir. No según criterio familiar. Todo. Con una nota escrita a mano al final que decía, no se hereda lo que nunca se cuidó. Esto es tuyo, porque tú sí estuviste cuando no había nada. Y porque, gracias a ti, volví a ser alguien antes de irme. Actualización 5. Habían transcurrido apenas 2 semanas desde el funeral cuando empezaron a llegar los mensajes. Primero fueron tibios, llenos de frases disfrazadas de afecto y nostalgia barata, que Luis había sido un pilar en la familia, que su ausencia se sentía como un hueco imposible de llenar. Que todos lo recordaban con tanto cariño. Cada uno de esos textos me producía náuseas. Porque yo sí sabía cómo había sido de verdad. Sabía quienes no aparecieron durante su tratamiento, quienes se excusaban una y otra vez con frases como me da mucha tristeza verlo así, pero que ahora se llenaban la boca hablando de amor familiar. A los 3 días, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran conmemorativos, ahora eran sugerencias disfrazadas de cortesía. Un primo me preguntó si Luis había dejado testamento, como quien pregunta por el clima, casual, queriendo que cayera en la trampa de contestarle algo sin pensar. Otra tía, con el cinismo habitual, me dijo que seguramente Luis había dejado todo bien claro y que si se necesitaba repartir, ella podía ayudar con los trámites. Esa palabra, repartir, fue la primera que me hizo apretar la mandíbula. Me estaban tanteando. Sabían, aunque no lo dijeran de frente, que yo tenía los papeles. Y querían saber cuánto de eso iban a poder chupar. El colmo fue un almuerzo al que me invitaron con excusa de hablar de la memoria de Luis. Era en casa de mi madre, y aunque todo en mí gritaba que no fuera, decidí asistir. No por cortesía, sino porque quería mirarlos a todos a los ojos, ver hasta dónde iban a llegar con el teatro. Llegué puntual. Estaban casi todos, mis tías vestidas como si fueran a misa, mis primos con la risa forzada y esa mirada esquiva que evita decir lo que realmente quiere. Había comida en exceso, como si intentaran maquillar con guisos el silencio incómodo. Nadie mencionó el testamento directamente, pero cada comentario era una estocada disfrazada. Luis era muy generoso, decía uno. Siempre decía que la familia era lo primero, soltaba otro. Y mi madre, como si no me conociera, dijo con voz suave que ojalá Luis haya tenido tiempo de pensar en todos nosotros antes de partir. Yo no hablé mucho. Me limité a masticar en silencio, a beber agua y observar. Porque no necesitaba confirmar lo que ya sabía, estaban convencidos de que algo les tocaba. No por mérito, no por haber estado. Por sangre.
Porque en sus mentes retorcidas, llevar el mismo apellido era más importante que haberle sostenido la cabeza cuando no podía tragar, o haberle cambiado la ropa cuando tenía el cuerpo empapado de sudor frío. Esperaron 2 días más. Tal vez pensaron que el dolor me ablandaría. Que, en medio del duelo, estaría más propenso a compartir. Entonces comenzaron a llegar los mensajes de forma más directa. Uno de mis primos, que jamás puso un pie en la casa cuando Luis estaba enfermo, me mandó un audio donde me decía que esperaba que no olvidara que todos somos familia. Y que lo justo era que todos participáramos de lo que dejó Luis, por respeto a su memoria. Ese mismo día, otra tía me llamó llorando, diciendo que había soñado con Luis, que él le decía que cuidara de la casa. Usó su llanto como una llave, como si fuera a abrirme el alma con lágrimas falsas. Le colgué sin decir palabra. No necesitaba fingir que todavía quedaba algo de afecto en ese vínculo. Porque en ese punto, para mí, todos eran carroñeros esperando a que la carne se enfríe para empezar a desgarrarla sin pudor. Lo que no sabían era que yo no solo tenía el testamento. Tenía todas las pruebas. Tenía recibos de gastos, tenía los historiales médicos firmados por mí como responsable, tenía fotos de cada visita a urgencias. Tenía correos con el personal de Hospice donde me hablaban a mí como el único contacto autorizado. Tenía el calendario de días limpios. Tenía incluso las grabaciones de algunas llamadas que me hicieron durante el tratamiento de Luis donde literalmente me decían que ya él vivió lo que tenía que vivir y que quizá lo mejor sería dejar que se apagara solo. Sí, tengo todo. Y no por paranoia. Por precaución. Porque cuando uno ha vivido en una familia que reescribe la historia a conveniencia, aprende a guardar pruebas como quien guarda agua en el desierto. Pero no tardaron mucho en sacar las uñas. Apenas una semana después del velorio, recibí una citación informal para una reunión familiar para discutir el futuro de la herencia. Era en casa de una de mis tías. Decía, literalmente, que como sobrino principal, esperaba contar con mi participación para tomar decisiones en conjunto sobre los bienes que quedaron. No supe si reírme o si presentarme con un abogado, pero decidí ir. Otra vez, no por cortesía. Porque quería dejar las cosas claras en su cara, sin intermediarios. Porque ya me habían quitado demasiadas cosas en silencio. Esta vez, iban a escucharme. La reunión fue un circo. Llegué con una carpeta negra bajo el brazo. Ellos pensaron que traía los papeles para negociar. Pero no. Traía copias de todo lo que habían evitado durante años. Entré, saludé sin esfuerzo, me ofrecieron asiento y algo de tomar. Rechacé ambas cosas. Me senté y los miré uno por uno. Estaban todos. Mi madre, mis tías, los primos. Todos con cara de diplomáticos falsos. Comenzaron hablando del legado de Luis, de la importancia de mantener unidos los bienes para la familia, y luego, una de ellas, la más directa, como siempre. Preguntó si ya había leído el testamento y si tenía intención de respetar la voluntad colectiva de la familia. Ahí fue cuando saqué los papeles. Los puse sobre la mesa uno por uno, recibos médicos, certificados de citas, pruebas de pago del Hospice, correos de cuidadores, y finalmente, el testamento. Lo abrí y lo leí en voz alta, cada línea, cada punto, hasta la nota final donde Luis decía que me lo dejaba todo porque estuve cuando nadie más lo hizo. Nadie habló. Solo mi madre intentó interrumpirme diciendo que eso no era lo que él realmente quería. Le respondí con calma, pero con los dientes apretados, lo que él quería quedó por escrito. Y lo firmó. Y lo certificó con un notario. No con ustedes. Conmigo. Porque yo estuve. Ustedes no. Se hizo un silencio que duró segundos pero se sintió como una eternidad. No sabían qué decir. No tenían por dónde entrarle. Entonces, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaron con lo que mejor sabían hacer, la culpa. ¿De verdad vas a quedarte con todo? Eso no es justo, Luis era de todos nosotros, ¿cómo puedes vivir con eso? Los dejé hablar. Me levanté, tomé la carpeta, y antes de salir, les dije algo que había guardado por años, Luis no era de todos.
Luis fue de nadie cuando más lo necesitaba. Solo de mí. Ustedes lo soltaron. Yo lo recogí. Y ahora, no se hereda lo que nunca se cuidó. Si quieren pelearlo, háganlo. Pero les aviso, no solo tengo los papeles. Tengo todo. Hasta sus propias palabras. Y si quieren que esto se vuelva público, con gusto nos vemos en un tribunal. Salí de ahí sin mirar atrás. El celular estalló al día siguiente. Llamadas, amenazas disfrazadas de súplicas, mensajes hablando de abogados, de lo que es justo, de la memoria de Luis. No contesté a ninguno. Solo mandé una respuesta general al grupo familiar: Luis me dejó todo porque fui el único que lo cuidó. No hay reparto. No hay diálogo. No hay deuda. Hay memoria. Y yo no la tengo frágil. Así que no toquen la puerta, no insistan. Esto se acabó. Esa noche dormí con el mismo silencio con el que murió Luis. No de tristeza. De cierre. Actualización final. Habían pasado casi 4 meses desde aquella última reunión familiar donde, por fin, les mostré los dientes. 4 meses desde que les dejé en claro, con papeles firmados, recibos guardados y la memoria intacta, que no iba a repartir ni una migaja de lo que Luis me había dejado. Durante esas semanas, la mayoría guardó un silencio tenso, como si se estuvieran lamiendo las heridas en privado, buscando una forma de volver a entrar disfrazados de reconciliación. Pero no encontraron grietas. Yo ya no era el mismo que recogía enfermos sin preguntar, que prestaba el carro, que cargaba cajas sin recibir ni un mísero gracias. Esta vez no quedaba espacio para los chantajes disfrazados de amor familiar. Esta vez yo tenía todo, y ellos no tenían nada. Por supuesto, no se quedaron quietos. Una tía lejana, esa que ni siquiera fue al funeral, pero que al parecer pensó que la palabra sobrina la convertía en heredera. Encontró a un abogado de esos que viven mandando cartas prearmadas con amenazas legales sin peso. Me llegó un documento formal, solicitando una auditoría de bienes con el argumento de que Luis había estado mentalmente inestable al momento de redactar su testamento. Lo leí 3 veces, no porque dudara, sino porque no podía creer el nivel de descaro. Respondí con la ayuda de un abogado real, de los que sí saben lo que hacen. Incluí pruebas médicas de la clínica de cuidados paliativos, informes psicológicos del programa de rehabilitación que certificaban su lucidez incluso en sus últimos meses, y declaraciones firmadas por el notario que supervisó la firma del testamento. Fue una demolición elegante. El intento de demanda fue desestimado sin siquiera pasar a audiencia. Y con eso, se acabó cualquier posibilidad de que volvieran a intentar por esa vía. Legalmente, yo era el único heredero. Punto. Después de eso, pasaron al plan B, la vergüenza pública. Mi madre, mi propia madre, empezó a contar una versión modificada de la historia a sus amigas, vecinas y hasta en la iglesia. Decía que yo me había aprovechado de un moribundo, que lo había manipulado cuando estaba vulnerable, y que lo había aislado de su familia en los últimos días. Todo eso mientras ella ni siquiera sabía cómo se llamaban los medicamentos que le daban a Luis cada 12 horas. Por un instante me molestó, no por lo que decía, sino porque la gente le creía. Porque en esta sociedad siempre es más fácil creerle al que llora en público que al que sostuvo el desastre en privado. Pero no me defendí. No salí a gritar la verdad. No publiqué nada en redes, ni llamé a nadie a aclarar. Porque había entendido algo que antes no sabía, no necesitaba convencer a nadie. Yo tenía los hechos. Ellos tenían palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Mientras tanto, hice lo que había prometido. Empecé a ordenar todo. Vendí el camión clásico de mi abuelo porque no me interesaban los trofeos sentimentales de una familia que nunca supo cuidar lo que tenía. Con ese dinero cubrí mis deudas estudiantiles, pagué tarjetas atrasadas y empecé, por primera vez, a respirar sin sentir que debía algo a alguien. Renté la casa de Pasadena a una familia joven que conocí en una organización comunitaria, una pareja con 2 hijos, trabajadores, buena gente, que necesitaban una oportunidad. No les cobré una fortuna, pero les pedí que cuidaran la casa como si fuera suya. Les conté,
sin muchos detalles, que esa casa tenía una historia que merecía respeto. También establecí un fondo en nombre de Luis para cubrir el primer mes de renta en casas sobrias para 2 personas al año. No era mucho, pero era algo. Porque si Luis hubiera tenido eso desde el principio, quizás se habría salvado antes. Y porque yo no quería que su memoria terminara encasillada en la versión podrida que mi familia todavía vendía a puertas cerradas. Hubo un día, unos 2 meses después del funeral, en que una prima se presentó en mi puerta sin avisar. Venía con una caja en las manos y una cara de vengo en paz que me dio ganas de reír. Me dijo que quería dejar atrás todo lo malo, que la familia no debía pelearse por cosas materiales, que Luis habría querido vernos unidos. Le pregunté si recordaba el último día que lo vio. Se quedó callada. Le pregunté si sabía cuántas veces lo llevé a urgencias, si sabía qué medicamento usaba para el dolor, si alguna vez limpió una sábana manchada de sangre seca. Bajó la mirada. Me ofreció la caja. Dijo que eran fotos de infancia, cartas, cosas que creía que Luis habría querido que yo tuviera. Tomé la caja, le agradecí. Y le pedí que no volviera. Que no había rencor, pero tampoco espacio. Que a la gente no se le mata solo con abandono, también se le mata cuando se aparece a recoger flores en la tumba que nunca ayudó a cavar. Dentro de la caja encontré una carta que Luis le había escrito a su madre, mi abuela, durante su primer intento de rehabilitación, cuando yo todavía era adolescente. No se la entregaron nunca. Decía que solo necesitaba que alguien creyera que valía la pena salvarlo. Que no pedía dinero, ni favores. Solo que no lo trataran como si ya estuviera muerto. Leí esa carta 5 veces. Lloré por dentro, porque ya no me quedaban lágrimas. Y luego la guardé junto al testamento y al calendario de días limpios que todavía conservo. Porque no son recuerdos. Son pruebas. Son mi historia. Y también son la suya. Hoy vivo en un apartamento más grande. No es una mansión. No me volví rico. Pero por primera vez tengo espacio. Espacio para no tropezarme con mis propias cosas. Espacio para invitar a alguien sin sentir vergüenza. Espacio para mí. La casa de Pasadena sigue alquilada, el fondo en nombre de Luis sigue funcionando, y la familia sigue ahí, girando como satélites rotos alrededor de lo que creen que les pertenece. Algunos ya no me hablan. Otros todavía mandan indirectas. Me da igual. Porque al final, yo no heredé solo una casa, ni cuentas. Heredé una historia de abandono, de lucha, de renacimiento. Heredé el derecho a decidir qué se hace con el amor que los demás desperdiciaron. Y lo ejercí. Sin gritar, sin pedir permiso, sin buscar perdón. Luis murió como vivió sus últimos meses, rodeado de alguien que sí estuvo. Que sí limpió. Que sí sostuvo. Y yo, por mi parte, me quedé con la verdad. Y con la tranquilidad de saber que en una familia llena de gente que solo aparece para la foto o para el reparto, fui el único que apareció cuando nadie quería mirar. Esa fue mi herencia. Y nadie va a tocarla. Porque no se hereda lo que nunca se cuidó. Y yo, a diferencia de ellos, lo cuidé todo. Hasta el final.